Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Qué bueno es poder verles. ¿Estamos listos? Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque permites que podamos adorarte, podamos exaltarte con libertad, circunstancialmente hablando. Gracias por eso, Señor. Yo oro para que haya una actitud correcta en nuestro corazón también al recibir tu consejo, tu palabra, que sea de bendición para nosotros, Señor, y que halles el corazón, el deseo en nosotros, Señor, también de poder recibirla y aplicarla, Padre, a nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Le pido por favor que saque su Biblia. Si trae Biblia, por favor, ábrala. Primera los Corintios 12, 27, 28. Hemos estado tomando este texto base para estos últimos temas, hablando acerca de los dones del Espíritu. ¿Estamos ahí? Verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Que uno puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran, y los que tienen don de lenguas. Hoy voy a hablarles acerca del don de ayuda y la administración. ¿Sí? Estos dones tienen mucho en común y van muy de la mano. ¿Sí? Vamos a verlos. Quiero, antes de empezar, leerles Efesios 5:18. Es un texto muy conocido por nosotros. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Estar embriagados es sinónimo de estar sin control, ¿no? Sin dirección. Y el apóstol Pablo nos invita a estar llenos del Espíritu Santo. Esta palabra llenos significa estar saturados. Sí, estar saturados del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es que estamos llenos o cómo somos llenos del Espíritu Santo? Según el texto bíblico, y no es tema, solamente quiero tocarlo porque es importante, pero cada creyente es portador del Espíritu Santo. ¿Sí? La Escritura habla de que somos morada del Espíritu de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí?, porta el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los creyentes: sean llenos, dice satúrense. Esta por supuesto es una ilustración, pero ¿cómo somos llenos a manera práctica? Bueno, estar lleno habla de estar, repito, saturados. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? En primera instancia, en una constante oración, una constante comunión con Él, ¿sí? Buscando ser expuestos a su palabra, escúcheme bien, con la disposición de obedecerla. Sí, con la disposición de obedecerla. Y cuando hablo de una constante oración, no me refiero a ir todos los días y a cada rato para leerle nuestra larga lista de peticiones, las cuales queremos que Dios obre según el deseo de nuestro corazón, ¿no? Y traigo mi lista de oración. Es que yo todos los días tengo comunión con el Señor, porque todos los días voy a su presencia y le leo mi larga lista de oración. Sí. Mi larga lista de peticiones. No estamos hablando de eso, ¿sabe? Repito, cuando hablamos acerca de oración, estamos hablando de una constante oración. Es estar todo el tiempo conectado con Él, pasando tiempo con Él. Por supuesto, implica apartar tiempo a solas con Él.
escucharlo, buscar su dirección, ajustándonos a su verdad y modificando nuestra agenda a la agenda de Dios. Diga conmigo, tengo que ajustar mi agenda a la agenda de Dios. Porque ¿cuántas veces en nuestra oración buscamos que Dios se ajuste a nuestra agenda? Ay, Señor, si quiero ir a la iglesia, pero el miércoles es cuando más tengo que hacer. Ay, Señor, es que sí quiero hacer eso, pero ese día, Señor, precisamente. Entonces, ¿cómo quisiera que el Señor se ajustara a mi agenda? Bueno, si nosotros vamos con diligencia a la presencia del Señor y vamos con un corazón correcto, seguramente saldremos de su presencia con nuestra agenda totalmente modificada. Y qué padre es eso, ¿no? Bueno, el estar llenos del Espíritu de Dios, en primera instancia, repito, es precisamente una comunión constante con Él. Estar en Él, ¿sí? Entonces, Pablo utiliza la ilustración del vino para hacernos entender que siendo llenos del Espíritu Santo seremos hombres cabales, sobrios, con los sentidos en su perfecto funcionamiento, para así llevar a cabo las tareas encomendadas por Dios. Sí. Es todo lo contrario a lo que de repente se llega a predicar, o lo que quizá en algún momento nosotros llegamos a creer, que ser llenos del Espíritu Santo es estar embriagado, ¿no? Sin sentido, o con los sentidos todos medios desajustados. Yo recuerdo haber escuchado testimonios de personas que dicen, es que llegó el Espíritu Santo tan fuerte que ni me acuerdo qué pasó, ¿no? El apóstol Pablo está hablando de algo totalmente contrario a eso. De hecho, el apóstol Pablo, repito, usa la ilustración de un hombre que está embriagado, es como algo contrario. Dice, no se embriaguen conmigo, más bien sed llenos, satúrense del Espíritu Santo, en donde todos sus sentidos están totalmente prestos para poder recibir instrucción y poder hacer lo encomendado por Dios. ¿Sí? Algo muy distinto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estamos hablando acerca de los dones de Dios, los dones del Espíritu. Sí, si no somos llenos ni guiados por Dios, los dones se emplearán de una manera, escúcheme bien, desordenada y fuera del correcto funcionamiento para la edificación de la iglesia. Sí. Si nosotros deseamos, ¿verdad?, operar en los dones del Espíritu, ¿sí? Si nosotros deseamos ser guiados por el Señor, si nosotros queremos, ¿verdad?, bendecir a la iglesia con aquello que hemos recibido de parte del Señor, necesitamos ser llenos del Espíritu, tener una relación con Él. Sí, es muy importante. Entonces, entrando a tema, primeramente con el don de ayuda, al final quiero que podamos ver que estos dos dones están muy relacionados entre sí, el don de ayuda y el de la administración, ¿sí? Y debo decir que si obedecemos al Espíritu de Dios, somos sensibles a la guía del Señor, en ese sentido de ser generosos, de ayudar con lo que tenemos, ¿sí?, con lo que somos, se suplirán nuestras necesidades. ¿Sí? Y quiero que nosotros, cuando relacionemos el don de ayuda o la generosidad, que no solamente lo asociemos con una cuestión económica, que tiene todo que ver con una cuestión económica, pero también que lo podamos asociar con nuestros tiempos, que lo podamos asociar con lo que nosotros somos, con lo que nosotros tenemos. Repito, no solamente en una cuestión económica, sino en todo sentido, porque cuando la Biblia habla acerca de que el Señor desea que seamos generosos, se refiere a eso, a un todo, ¿sí? Y es importante que nosotros lo veamos así. Entonces, repito, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nuestros sentidos están ajustados a Él, hay la intención de obedecer al Señor y somos generosos, ¿sí?, según el contexto del Señor, porque ahorita quiero hablar acerca de eso, de cómo muchas veces nosotros en impulsos podemos llegar a ser generosos, pero no necesariamente puede proceder de parte del Señor, ¿sí?, sino es un impulso totalmente humano, ¿sí?, totalmente una sensación carnal que en el momento, ¿verdad?, de alguna u otra manera somos llevados a hacer, pero de repente el Señor dice, es que no tuviste que haberlo dado.
¿Les ha pasado? Es que no tuviste que haber hecho esto. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Cuando nosotros somos prestos y guiados por el Señor, ¿sí?, hablando acerca de la generosidad, hablando acerca del don de ayuda, bueno, nuestras necesidades se ven suplidas también, ¿sabe? Y esto es un punto para que nosotros podamos tener ahí como remarcando en negrita, ¿sí? Y mejor aún, tendremos más para dar a otros, ¿sabe? Es decir, la regla de la siembra y la cosecha. Esa es una realidad. Miren, esa es una regla real, que la Biblia lo establece como tal. La Biblia habla acerca de eso. Sí, la Biblia habla que Dios recompensa a aquel que es generoso, aquel que siembra con generosidad, segará con generosidad. Pero no está hablando de ningún trueque, ni está hablando de ningún negocio, ni está hablando de ninguna empresa con Dios. Escúchame, yo he escuchado muchas veces, es que Dios quiere ser tu socio. Dios no tiene socios, Dios tiene subordinados. Con Dios nosotros no nos ponemos al tú por tú, y mucho menos le exigimos al Señor, le decimos: Señor, es que tú dices que si yo siembro tanto, tú me vas a dar más. Ahí está, Señor. No, Dios no está obligado a eso, porque repito, Dios no tiene socios. ¿Sí? Somos colaboradores con Él, pero es algo muy distinto a una sociedad. La Biblia es clara en ese sentido. Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros no estamos al mismo nivel que Dios, y eso está claro. Sí. Hablando acerca de esta regla de siembra y cosecha, es porque el Señor recompensa la generosidad de los suyos. Él es generoso. Y Dios dice: mira, si tú eres generoso, yo te voy a bendecir. Pero ser generoso precisamente tiene que ver con un estado. Es muy diferente. Porque cuando yo doy para recibir, no estoy siendo generoso, ¿sabe? Estoy intentando hacer negocio. Eso no es generosidad. Y el Señor es el que pesa los corazones de todos. A Dios no lo podemos burlar, mis amados. Dios no puede ser engañado. Entonces no podemos hablar de generosidad cuando nosotros damos algo esperando recibir lo doble o el triple, o no sé, ¿no? ¿Qué tanta unción haya tenido el del frente, ¿no? Ya cuando nosotros hacemos eso, mis amados, ya no hay generosidad, ¿sí? Y es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, el don espiritual de ayudar se encuentra en la lista de los dones espirituales en la Biblia. La palabra griega traducida para ayudar en 1 Corintios 12:28 se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. La palabra traducida como ayudar significa literalmente aliviar, socorrer y participar en algo para apoyar. De hecho, esta palabra se utilizaba como precisamente metiendo el hombro. Sí. Es decir, siendo soporte, siendo apoyo. Entonces, aquellos con este don de ayudar son aquellos que pueden ayudar o prestar asistencia a otros en la iglesia, escúcheme bien, con un corazón compasivo y con gracia. Sí. Tiene que ver con una actitud correcta. No como aquel que hace: yo siempre llego temprano y nadie llega temprano, ¿no? Y aquí está para los hermanos, ¿no? No, es aquel que lo hace con un corazón. Y es bien interesante, ¿sí? Este don tiene una amplia variedad de aplicaciones que va desde ayudar, ¿verdad?, a individuos con las tareas diarias hasta ayudar en la administración de los asuntos de la iglesia. Sí. Es un abanico de posibilidades. Ahora, algunos podemos quizá malinterpretar, y quiero en ese sentido poder establecer algo importante, es que de repente decir: bueno, es que tiene el don de ayuda, ¿sí?, como que lo establece aquí la Biblia.
Aquel que echa una mano, ¿no? Incluso a hacer tareas las más básicas, o que está dispuesto a hacer las tareas más desagradables, por así decirlo, desagradables, perdón, con un espíritu de humildad y de gracia, ¿verdad? Mira, ese tiene el don de servicio, porque se presta para hacer todo, ¿no? Si, hermanos, hay que hacer un hueco atrás de la iglesia, es el que lo hace. Ahora hay que tapar ese hueco y el hermano es el que también lo tapa, ¿no? Y el hermano es el que está puesto y de repente podemos llegar a decir, mira, ese hermano es el que tiene este don, ¿sí? Pero quiero que profundicemos un poquito más porque, y ya hemos mencionado esto, de repente podemos llegar a confundir temperamentos o formas de ser, ¿sí? Nobleza quizá, con este tipo de dones, ¿sabe? Porque los dones, repito, provienen de parte del Señor y son para un uso exclusivo. Es decir, tú te puedes encontrar en el mundo gente que es muy servicial y no tiene al Señor, ¿sí? Y no porta al Espíritu Santo, pero son muy serviciales, ¿sí? Son de las personas que están ahí prestos siempre, y si ellos saben que tienes una necesidad, son los primeros que están ahí y no conocen al Señor. Yo conocí a una persona en un trabajo que yo tuve, y era una persona que de verdad era muy generosa y era muy ayudadora. No tenía mucho, pero lo poco que tenía, él siempre prestaba sus servicios. Un día le echaban carrilla, ¿no? Porque se aventó una semana sin carro, porque su carro se lo prestó a una persona que no conocía. Escuchó que tenía necesidad X persona y se acercó y disculpe, ¿qué pasa? No, es que tengo vueltas, mi esposa está en el hospital y pues tengo que ir y vivo por allá y por acá y no sé qué hacer. Y esta persona, repito, no conoce del Señor. Incluso cuando le hablabas de religión se erizaba, ¿sí? Ateo según él. Agarraba las llaves y le decía, y le dijo, te presto mi carro. Una semana. Otro compañero del trabajo le daba raite porque se quedó una semana sin carro. Repito, y no tenía el Señor. Entonces de repente nosotros podemos ver ciertas cualidades, temperamentos en gente del mundo, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que tiene el don. Y llega a la iglesia, ¿verdad? Una persona como él, y dice, bueno, es que tiene el don de servicio, él tiene el don de ayuda. No necesariamente. No sé si me explico. No necesariamente. Sí. Es una persona generosa, es una persona que ayuda, sí. Pero los dones del Espíritu tienen ciertas precisiones, ¿sabe? Tienen ciertas cualidades que pueden verse muy idénticas, pueden verse igualitas, ¿sí? Pero acá operan, ¿sí? De una manera mucho más, ahora sí que con bisturí. Sí. Según la procedencia de Dios, según el parecer del Señor. Son movidos, mis amados, según el Señor los dirige, no según su corazón en ese momento es movido a. ¿Me explico? Es que me dio cosa. Bueno, estas personas no son movidos por eso, son movidos porque el Señor los mueve a hacerlo. Sí. Mire, en la iglesia donde muchos años me congregué, el pastor era movido mucho a esto, ¿sabe? De repente era muy dado a decir, eso puso en mi corazón, traigo carga por fulanito, ¿no? Y necesita ayuda, sin hablar con ellos, no, sin celular, ¿no? Y era muy atinado. Y era muy agudo. Recuerdo en una ocasión, iba él en su auto y de repente se frenó y se dio la vuelta. Dijo, es que esa persona necesita, no recuerdo exactamente qué, pero no estoy hablando de generalidades, O sea, de una manera muy directa. No sé si te acuerdas de esa vez que nos regresamos con una... Y era muy dado a eso. Hace poquito platicaba con él y me platicaba de una situación así, en cómo Dios lo guiaba, ¿no? Y le daba cierta dirección para ciertas personas. Bueno, Dios lo usa así, ¿no? Y en muchas otras áreas a lo mejor no puede ser muy fuerte, pero en esa lo es.
¿no? En esa lo es. Entonces, ¿a qué voy? Es que este don de ayuda, mis amados, repito, cuando proviene de parte del Señor y es movido de una manera sobrenatural, tiene que ver con un trabajo específico de parte del Señor, con una cuestión sobrenatural. Porque a veces, miren, a veces creemos que lo sobrenatural es que solamente se apaguen las luces y se prendan, ¿verdad? Y que haya estática en televisiones y que se muevan cosas. Cuando hablamos acerca de sobrenatural es algo que está por encima de lo natural. Y Dios se mueve en ese sentido y es real. Si nosotros creemos en el Dios de la Biblia, sí o sí necesitamos creer que el Señor sigue interviniendo en la vida de los hombres. De hecho, eso es un milagro como definición. Sí. De repente que nosotros tengamos nuestros propios conceptos de milagros es otro asunto. Pero Dios sigue interviniendo en la vida de los hombres. Y dígame usted, si el Señor le revela a alguien de manera directa alguna necesidad de usted, ¿sí? Y mueve a una persona para decirle, mire, hermano, pues a lo mejor no tenía, pero Dios movió mi corazón a hacer esto. Aquí va. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algo así? Bueno, se está operando ese don. Se está operando ese don. Sí. El don espiritual de ayudar. Entonces, repito, dado que es un don de los dones del Espíritu Santo, dados por el Espíritu de Dios, y todos los cuales son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, el aspecto espiritual del don de ayudar es quizás, repito, un aspecto mucho más importante que una cuestión general, ¿sí? Porque muchos podemos ser llevados a la generosidad y está bien. Dios, repito, empecé la enseñanza hablando acerca de la generosidad y está bien. Todos debemos de ser generosos. Todos, pero es diferente al don. Sí, es muy distinto al don. Y repito, y necesitamos tener una comunión con el Señor y tener una relación sumamente estrecha para ser dirigidos por Él. Sí. Aquellos con el don espiritual de ayudar han recibido la capacidad, escúcheme, única, dada por Dios, por supuesto, para identificar a aquellos que están luchando quizá con dudas, con temores o con otras batallas espirituales, y ellos pueden y tienen la manera de poder proveer lo necesario para poder ayudarles. ¿Sí? Entonces, dice Proverbios 25:11, ¿no? Sus palabras son como manzana de oro con figura de plata, para los espirituales y débiles y cansados. Entonces estos hermanos con este don, estos creyentes serviciales, no solamente con palabras, sino también con algunas de sus ayudas, pueden calmar la ansiedad en los corazones oprimidos, con alegría y con confianza, hablando con palabras de verdad, por supuesto, también, y de gozo. Sí. Ahora, el desafío, como lo vengo diciendo, mis amados, es precisamente tener una relación estrecha con Dios para poder llegar a tener esta dirección. Y es que qué bien le haría a la congregación gente con este don, ¿sí o no? Qué bien le haría a la congregación gente con este don, hermanos con este don. Ahora, Dios nos conoce, ¿cierto? Y Dios conoce nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen? Bueno, Dios utiliza precisamente a estos hermanos para poder suplir estas necesidades. Dios lo estableció desde el principio. Hay una historia muy curiosa acerca de la provisión de Dios. Y hay mucha enseñanza en esto. Era una persona que hablaba con su amigo y le quería enseñar acerca de la provisión de Dios de manera sobrenatural. Y un día se van a acampar los dos. Y uno llevaba comida y el creyente no llevaba comida. Y cuando llegaron allá, esa es una historia para ilustrar, no quiera hacer eso. Pero cuando llegaron al lugar y ya era la hora de comer, pues el inconverso le dice al brother, oye,
amigo, pero ¿y tu comida? Dice, no, es que Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces al momento de comer, él se sentaba, cerraba los ojos y daba gracias a Dios por la comida. Entonces, este cuate que no creía en Dios, rompía su sándwich o lo que él tenía y se lo daba a escondidas y decía, este ingenuo cree que Dios le va a dar la comida y no sabe que soy yo. Entonces cuando él abría los ojos decía, gloria a Dios, gracias Señor por la comida. Y él se reía y decía, qué tonto, ¿no? Y así fue durante un tanto tiempo, ¿no? Al final, él todo emocionado, queriendo destruir el corazoncito del creyente, le dijo, oye, ¿sí sabes qué pasó todos los días? Que tú dabas gracias por la comida y que según tu Dios ponía ahí el plato de comida. ¿Sí sabes qué pasaba? Pues es que era Dios proveyendo. Y él le dijo, no, era de la comida que yo llevaba, yo te daba. Dice, así que Dios no existe. Dice, no. Es que Dios utiliza aún a aquellos que son hijos del diablo para proveerle a sus hijos. Sí. Entonces, Dios provee, ¿sí? Dios es bueno. Ahora, Dios conoce nuestras necesidades, pero ¿cómo las suple? A través de los que están a nuestro alrededor. Sí. Que a veces decimos, Señor, mándame pan del cielo, ¿no? Así como en el Éxodo, Señor. O que me traiga, mándame un par de cuervos, ¿no? Que me traiga también pan así como Elías. No, Dios es bueno, Dios conoce nuestras necesidades y Dios las suple. Y Dios desde el principio estableció que lo haría de esa manera. En la ley nosotros tenemos el claro ejemplo que los sacerdotes que vivían para ministrar al Señor, el pueblo tenían que apartar cierta cantidad para ellos. La manera en como el Señor, y se refiere según la ley a yo te bendeciré y yo te prosperaré y yo te cuidaré, y todo eso se lo atribuye Dios mismo, ¿sí?, dándoselo a los levitas, a los sacerdotes, y dice, yo soy quien te lo doy, pero da un mandamiento al pueblo y le dice, tú les vas a dar a ellos. ¿Me explico? Porque yo soy el que te doy para que les des. Por tanto, mis amados, es necesario entender esto, que todo lo que recibimos de parte del Señor es para brindarlo a otros, ¿sí? Y si el Señor nos ha dado precisamente en ese sentido un don específico, que es el don de ayudar, que no sé si alguno de aquí opere en ello, sería muy bueno saberlo, ¿no? No sé si alguno aquí opere en ese sentido, y si es así, bueno, el asunto es que Dios proveerá lo necesario. Si Dios nos dice, es que tienes que hacer esto, y sabes que es Dios quien te está diciendo que lo hagas, hazlo. ¿Sí? Porque Dios proveerá lo necesario para suplir esa necesidad. Jamás el Señor nos llevará a hacer una encomienda que nosotros no podamos realizar, o que Él nos suplirá lo necesario para que nosotros lo hagamos. Jamás. O sea, a Dios no le faltan neuronas, ¿sabe? O sea, Dios no está loco, pues. Si Dios nos pide algo es porque Él sabe que podemos hacerlo, y si no podemos hacerlo es porque Él proveerá lo necesario para que lo hagamos. ¿Me explico? Pero Él desea obediencia. ¿Sí? Ahora, qué bueno es que haya estos dones. Qué bueno es que la iglesia es bendecida y edificada por estos hombres y mujeres que se atreven a vivir bajo la presencia del Señor y están siendo constantemente dirigidos por Dios para la edificación de su iglesia. Qué bueno es esto. Gracias a Dios por eso. Sí. Parte de lo que nosotros hacemos de poder recolectar un poco de despensa, ¿verdad? Y darle a las familias que lo necesitan. Sí, aprovecho el anuncio que ya se ha hecho en otras ocasiones. Pero si alguno tiene necesidad y ve ahí
y sabe que algo le puede servir, ¿verdad? Si es que hay, no sé si hay ahorita ahí, tómelo. Sí. Y si de repente ve y dice, es que no hay nada y yo puedo dar algo, délo. Sí. Pero ¿a qué voy con esto? Es que le invito, si alguno tiene este don o cree tener este don, le invito a involucrarse precisamente en ministerios, en la congregación local, que tiene que ver con el llamado de parte del Señor. ¿Sí? Porque es importante. Ahora, quiero entrar al don de administración. Y al final vamos a ver que tienen mucho que ver estos dos. La palabra administrar en el griego, ahí en 1 Corintios 12, es la palabra berneseis. Sí. Es que ahí, berneseis, así, que significa presidir, significa guiar, significa organizar. Esta palabra se usaba en el lenguaje marino como navegación. Es muy interesante. En los tiempos del apóstol Pablo, Corintio ya era una ciudad antigua, una ciudad muy próspera, por cierto. Era un centro de comercio con 2 puertos y había sido durante mucho tiempo un rival para su vecino al norte, que era Atenas. Corinto era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad. Sí. Las costas estaban repletas, escúcheme, de administradores. Así les llamaban a esos guías. Guías en pequeñas embarcaciones que daban paseos con acompañantes a bordo en las costas de Corinto. No necesito ser muy explícito, ¿no? Para dar a entender esto. La palabra administrar, Pablo no solo la usa en el sentido de distribuir correctamente los bienes recibidos, sino se refiere a hombres con el don de dirigir y organizar correctamente la grey de Dios. Sí. En Romanos 12:8, el apóstol Pablo utiliza esta misma palabra. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. Esta palabra presidir es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza ahí en 1 Corintios, en 1 Corintios 12, ¿sí? Que es la palabra berneseis, ¿sí? Presidir. En 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí, la palabra que utiliza el apóstol Pablo al principio, en el verso 1, es la palabra oikonomis. Esta palabra significa guía también, pero significa cuidado y significa mayordomía. ¿Sí? Son 2 palabras distintas. En el verso 2, el apóstol Pablo vuelve a utilizar esta misma palabra del versículo 13, que es la palabra berneseis, que significa presidir, guiar y organizar. ¿Sí? Son 2 palabras distintas. Sin embargo, las 2 tienen que ver con guía. De hecho, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con guianza. ¿Sí? Ahora, la palabra neotestamentaria de 1 Corintios 4, 1 y 2 es importante, mis amados, muy importante, ya que el mayordomo era un comisionado, uno a quien se confiaban valiosos recursos y se esperaba que él o ella o tomara esos recursos, los usara según los propósitos de su Señor y los volviera con el fruto de su esfuerzo y los recursos originales para tener renombre, ¿verdad? Para darle renombre a su patrón. Sí. Es decir, este mayordomo utilizaba de manera correcta esos bienes para que precisamente su patrón fuera prosperado y que se hablase bien de él. Es curioso, pero mucho tenía que ver quién era el mayordomo o el servidor en cuanto a quién era su patrón. Es decir, se hablaba bien o se hablaba mal del patrón según el mayordomo.
Sí. Esto es muy interesante, viéndolo desde una ilustración con el Señor, en que fuimos llamados o somos llamados todos a la mayordomía. El principio clave en que se funda una buena administración es el servicio fiel y productivo. Sí. Si el administrador no es fiel a quien le administra, su trabajo será pésimo. Sí. Si el administrador no es fiel a quien le administra, su trabajo será pésimo. El mayordomo, mis amados, sirve y en su calidad de servidor se convierte en una persona clave de una organización. Repito, es el encargado en términos generales, en la extensión de toda la palabra, según lo que el apóstol Pablo está utilizando acá, de idear y realizar por medio de todos los elementos disponibles, humanos y no humanos, las actividades de una corporación, en este caso una congregación, ¿sí? Todos los recursos, en este caso de la iglesia, según la definición de mayordomía. ¿Sí? El apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está hablando acerca precisamente de mayordomía. ¿Sí? El Nuevo Testamento indica que también el Señor llama y dota a algunos dentro de la comunidad de fe para cumplir un ministerio de administración. Salió corriendo la administradora, ¿no? Por tanto, mis amados, el don de administración se imparte a ciertos miembros del cuerpo de Cristo con el propósito de presidir, de dirigir el cuerpo, ejercer autoridad sobre él y gobernarlo. ¿Sí? Y por supuesto que este don de igual manera tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Sí. Ahora, piense qué haría, porque, repito, esta palabra tiene que ver con dirigir, ¿sí? No solamente con una cuestión administrativa de una empresa, tiene que ver con una dirección. Dentro de la iglesia, ¿son necesarios los dirigentes? ¿Son necesarios los líderes? ¿Usted qué cree? Por supuesto que sí. Son importantes, son necesarios, ¿sí? Piense que haría un ejército sin generales. ¿Qué pasaría? No habría dirección, ¿sí? Y cuando no hay dirección, hay extravío. ¿Sí? Una congregación sin líderes, o sea, una congregación, por ejemplo, cuando el pastor, ¿verdad?, hace según lo que la grey quiere, es muy complicado, ¿sabe? Tiene que haber una dirección de parte del Señor. ¿Sí? No es un gobierno de izquierda, pues. A ver, ¿quién quiere esto? A ver, ¿a quién le gustaría que pasara esto? ¿A quién le gustaría esto? Y al rato la iglesia va para un lado, y al rato la iglesia va para otro lado, ¿verdad? Y mire, y al final del día ninguno está contento, ¿no? Tiene que haber una dirección de parte del Señor. Y en ese sentido, la grey confiar, ¿no?, en quien Dios ha puesto como sus líderes, como aquellos que van al frente, ¿sí? Y es muy importante esto. Cristo es la cabeza del cuerpo y puede compararse con un general, ¿no?, de un gran ejército, quien da las órdenes, y esas órdenes se tienen que cumplir, esas órdenes se establecen para que sean obedecidas, y este preside sobre todo el cuerpo y dirige todos sus asuntos. Pero se necesitan creyentes que presidan y dirijan a muchos otros grupos de creyentes que forman parte del cuerpo en todo el mundo. Son necesarios. Hace algunos años que nosotros fuimos a Guadalajara al desafío, que esto ya está operando hoy en día, pero el pastor Chuy Olivares mencionaba acerca de ciertos obispos encargados, administradores de ciertas iglesias, es decir, hombres con ya tiempo, ¿verdad?, en el ministerio, de buen testimonio, que dejaban a cargo para poder guiar y para poder supervisar a otros pastores. Porque lógicamente el pastor Chuy Olivares no puede estar supervisando a todos. No puede hacerlo. ¿Sí? Y desea hacerlo, por supuesto. ¿Sí? Pero no puede. Por tanto, es necesario, ¿sí?, para que la iglesia funcione, para la correcta edificación de la iglesia y el correcto funcionamiento de la iglesia, son necesarios los que dirigen.
Son necesarios, son importantes. Son importantes los administradores, ¿sí? Entonces, cada grupo de creyentes, repito, necesita a alguien, ¿sí?, con el don de presidir y administrar. Todos los creyentes, según la palabra, ¿verdad? En Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. Esta palabra pastores está hablando acerca de líderes. Sí. Está hablando acerca de líderes. Por ello, la cabeza del cuerpo, repito, da el don de administración a ciertos creyentes. No todos los creyentes tienen que ser administradores, pero se necesitan algunos con este don, sí o sí, ¿sí? Quienes poseen este don tienen la habilidad particular de organizar, de administrar y de dirigir. Su función es muy importante para el cuerpo, necesario, así como cada uno de los dones necesarios. Y como cada uno de los dones, que quizá, por ejemplo, aquí hay un grupo en esta congregación, y en la congregación de San José hay un grupo de administración, ¿sí? Esto no es desconocido para ustedes, pero es importante, ellos fungen como tal, necesitan de nuestras oraciones. Necesitan que nosotros estemos orando por ellos, que nosotros estemos intercediendo por ellos, para que lo que administren lo hagan bien, no según su criterio humano, sino que sean dirigidos por Dios. No según lo que ellos creen, ¿verdad? Que a lo mejor tendrán buenas intenciones, pero el asunto es que el Señor debe de guiarlos, al igual que a todos y cada uno de nosotros, como hace rato mencionaba yo acerca del don de ayuda. No. Cada don, mis amados, cada ministerio, cada cosa que hacemos en la iglesia, si es ajeno a una guianza de parte del Señor, terminará tarde o temprano como una catástrofe. Tarde o temprano. Sí. Es necesario que quien guíe, quien vaya por delante, sea el Señor mismo. Sí. Entonces, tanto el don de ayuda como el don de administración tienen en común la generosidad. La generosidad. Un buen dirigente, un buen administrador, ¿sí?, tiene que ser generoso, sí o sí. En primera instancia, la generosidad parte de una administración de algo que no es propio. ¿Sí? Por tanto, sí, ese recurso, el que sea, no solamente hablando de una cuestión monetaria, sino ese recurso el cual se está tomando, ¿verdad?, ya sea un factor humano o no, alguien que lidere, alguien que establece, alguien, tiene que hacerlo de manera generosa, sí, no de manera mezquina. Y la palabra mezquina tiene que ver con, para mí, orgullo, sí. Entonces, tanto el don de ayuda, sí, y el de generosidad tienen en común ese, que se ejercen con generosidad. En Proverbios capítulo 11, verso 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. ¿Sí? No dice el que la riega, el que riega también será regado. Esto habla acerca de crecimiento. Sí. Según a los Corintios, el apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí?, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Ama. Y es muy interesante que Dios, que en esta parte el apóstol Pablo utilice, no dice a Dios le agrada, no dice Dios se contenta con esto, dice Dios ama. Y la razón es porque habla precisamente de ese estado de generosidad en el cual usted y yo debemos de permanecer respecto a todo, en cuanto a los dones, en cuanto a todo. Ahorita quiero terminar con un pasaje de Hechos. ¿Sí? Dice: Dios ama al que da con alegría. ¿Sí? Hay otras versiones que dice: Dios ama al que da con abundancia y contentamiento. Sí, Dios ama. Termino con esto. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Hechos 20. Pablo, pongo un poco de contexto. Pablo había decidido navegar
sin detenerse en Éfeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia, según el relato. Dice la Escritura que él se apresuraba para llegar a Jerusalén, de ser posible, para llegar a la ceremonia de Pentecostés. Sí. El relato bíblico menciona que cuando llegaron a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Él llega y les dice: digan a todos los ancianos que vengan, porque hay cosas que tengo que decirles. Sí. Cuando llegaron, Pablo declaró, voy a mencionarlo así, dicen: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor, dice, con humildad y con muchas lágrimas. Ellos sabían lo que el apóstol Pablo había pasado. Ellos no ignoraban todas las persecuciones, las situaciones, todo lo que el apóstol Pablo se enfrentó ahí en Asia. Nosotros vemos en los escritos de Pablo como él lo menciona, en Hechos también nosotros vemos todo lo que pasó al apóstol Pablo. Los hermanos no lo ignoraban. Decían: ustedes saben cómo he servido al Señor, dice, con humildad y con muchas lágrimas. Dice: he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo necesario y lo que necesitaban oír, ya fuera en público, dice, o en sus casas. Es decir, el apóstol Pablo confrontaba, sí, de manera pública y de manera personal. He tenido un solo mensaje, dice, tanto para los judíos como para los griegos, por igual, el mismo mensaje. ¿Cuál es este mensaje? La necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Dice: ahora, en este momento, dice el apóstol Pablo, estoy obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan en esos lugares cárceles y sufrimientos. El Espíritu me está llevando para allá y no sé exactamente qué es lo que voy a hacer ahí. Lo que sí sé es que el Espíritu me dice que a donde llegue habrá cárcel y habrá sufrimiento. ¿Cómo la ve? Por si alguno desea el ministerio del apóstol Pablo. Fíjese lo que dice Pablo: pero mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada. No vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes le he predicado el reino volverá a verme. El apóstol Pablo, él en su corazón decía: ya no me van a volver a ver porque me van a matar. Eso yo lo sé. Dice: declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. El apóstol Pablo habla, dice, en Valera dice: si alguno se pierde, dice, no será por mi causa, no por mí. A mí no me vayan a querer encasquetar que alguno se perdió y que digan: miren, y este fue predicado por el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: si alguno se pierde, no fue por mi culpa. No, dice, no será mi culpa, porque yo en ningún momento rehusé a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Todo el consejo de Dios se los di, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño del Señor, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Como líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar a seguidores. Cuidado, dice el apóstol Pablo. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado todo el tiempo, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia,
que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto a todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben de recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Cada don es operado en ese espíritu, ¿sabe? Con el deseo de poder bendecir y edificar a la iglesia de Dios. Son necesarios todos y cada uno. Todos y cada uno. Ahora, el deseo, y por eso quise cerrar con este discurso del apóstol Pablo de despedida a los efesios, que es muy conmovedor, ¿no? El deseo en mi corazón es que todos y cada uno de nosotros deseemos dar. Deseemos dar. Aún de nosotros mismos. Que podamos vaciarnos y que podamos entender que es mucho mejor poder darnos que incluso recibir. Sí. Para operar un don, para vivir bajo esa premisa, es necesario entender y vivir así, ¿saben? Oramos. Vamos a dar gracias a Dios. Dios, hemos de reconocer que estamos tan lejos de ser lo generoso que tú deseas que seamos. No solo de lo que tú eres, Señor, sino de ser lo generoso que tú deseas que nosotros seamos. Estamos tan lejos de eso. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos rehusado la dirección de tu Espíritu, si quizás, Señor, hemos resistido a la guianza tuya, si hemos ignorado tu consejo, hemos ignorado tu palabra, es decir, si hemos pasado por encima aquello que tú has demandado a nuestro corazón, Señor. Los dones son necesarios, operarlos dentro de la iglesia para la correcta edificación de esta. Y si tú lo enseñas como tal, Señor, queremos abrazarlo y queremos vivirlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, porque queremos ser guiados por ti. De verdad queremos ser hijos obedientes. No solo queremos escuchar tu instrucción, sino queremos obedecerla. Y que a la medida de nuestra respuesta, Señor, nuestro corazón vaya moldeándose y que nuestra vida se vaya transformando al punto de que cada vez nos parezcamos más a ti, Señor, que tu carácter sea forjado en mi vida y pueda manifestar tu amor, tu paciencia, tu generosidad, tu bondad, primeramente con los de mi casa. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y así, Señor, que se vaya extendiendo en la iglesia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo.
Sin duda el mundo está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. El mundo está trabajando perfectamente bien, Señor. Padre, queremos ser útiles. Queremos ser útiles, Señor. Y que el día de mañana, cuando llegue nuestro tiempo, que podamos, como el apóstol Pablo, decir: ha llegado mi hora. Y no hay carga en mí ni culpa alguna, pues lo que tenía que hacer lo hice. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Haznos avanzar, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada miembro de esta congregación. Ayúdales, anímales, fortaléceles. Que sus ojos se depositen en ti, Señor. Que su corazón se establezca, se afirme en ti. Que su fe vaya en aumento. Que sus decisiones, Señor, se vean afectadas por tu palabra. Que mostremos, Señor, tu vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia. Pues estamos despedidos. Sí, si Dios lo permite, nos vemos el sábado a las 6 y el domingo a las 11 de la mañana. ¿Sale? Que Dios les bendiga y saludos en casa.